Buenas tardes, la finca La Cosmopolitana. Este es el curso de manejo de recursos naturales energéticos, componente práctico. Mi nombre es Hanly Paola Giraldo Ballesteros. Estudio Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAM. Listo, entonces vamos a explicar por medio de un diagrama de flujo las entradas y salidas de todos los procesos de la finca y de la importancia que tiene cada uno de ellos dentro de la misma. Entonces inicia con la cultivación de plantas y árboles, donde fue la siembra de árboles nativos, forrajeros medicinales y ornamentales. Entonces tenemos la cultivación de plantas y árboles, la entrada de estos es la semilla, el abono orgánico y la mano de obra, con unas salidas que son los frutos, material vegetal, oxígeno, nutrientes al suelo. Continuamos con la alimentación de animales y consumo humano. Entonces tenemos unas entradas de desechos orgánicos, vegetales y purina. Obviamente la purina para los animales, los vegetales para los humanos. Con unas salidas de abono orgánico de residuos fecales. Siempre van a ser utilizados en el proceso de compostaje, que este compost se utiliza para el mismo abono de las plantas de la finca. Continuamos en alimentos al biodigestor. Entonces, si estos alimentos de las marroneras, o sea, los alimentan al biodigestor. Entonces, si en este caso es para el biodigestor, entonces hay un proceso microbiano, teniendo unas salidas de biogás, como el metano, lixiviados, abono líquido y abono sólido. Los residuos fecales de las marraneras no se utiliza para el biodigestor, entonces se utilizaría para abono orgánico de toda la flora. En el proceso del alimento biodigestor, ¿no? Continuamos con la generación de miel de azúcar, panela y vino. Tenemos una entrada que es y la energía eléctrica, con unas salidas que es el bagazo. Este bagazo se utiliza como fuente forrajero para las plantas, y también tenemos emisiones atmosféricas. Continuamos con el proceso de chocolate. Entonces tenemos unas entradas que es el cacao, el sabor orgánico, líquido y sólido, y tenemos una entrada que también es el chocolate y por supuesto las ganancias económicas, ya que este chocolate se hace para vender. Entonces se tienen unas ganancias económicas. Este proceso es la generación de biogás. Entonces la preparación de alimentos y calderas. Tenemos una entrada que es el gas, es alimentos, aceites, condimentos y agua, con unas salidas del CO2, de vertimientos y desechos orgánicos. Entonces el CO2 es contaminación atmosférica. Entonces va a la red sanitaria. Y los desechos orgánicos es una zona de elaboración de abono orgánico, va para la zona de abono. La compra y el consumo, con una entrada que son el turismo y el dinero, y con unas salidas que son las ganancias y por supuesto del turismo. El siguiente proceso es el del sol. Entonces cuando es aprovechado para paneles solares, entonces tenemos una entrada que es energía solar y los paneles, y con una salida de energía eléctrica, cuando es consumo energético, que son las emisiones atmosféricas. Y cuando no se utiliza este sol para los paneles solares, entonces se está utilizando para deshidratador solar, con una entrada que son las semillas deshidratadas y los clientes, y con una salida que son de pronto las mermeladas que se hacen, las aromáticas y las ganancias. Entonces esto todo sobre el diagrama de flujo de los procesos de todos los productos, subproductos, residuos, consumo de energía tradicional, energías alternativas y el consumo de agua. Entonces este AutoCAD nos va a explicar más y salidas. Entonces tenemos que la finca Cosmopolitana es una finca autosostenible creada aproximadamente hace 23 años. Su entrada principal es un sendero de palma africana. Lo primero que encontramos es un kiosco. Aquí se les da la introducción de todos los procesos que dan en la finca. Entonces, en el primer proceso
el que tenemos es el del trapiche, ahí lo vemos, es el trapiche, donde se saca la panela, el vino, la miel. La entrada de esto es, la entrada es la caña de azúcar, la salida es el bagazo, como ya lo explicaba antes, que sirve como protector forrajero para las huertas y todas las plantas. Antes, si tomamos la ruta a mano derecha, encontramos las huertas donde siembran frijol, cebolla, plátano, gas y muchas otras plantas más. Luego nos encontramos con la marranera y el biodigestor. Esta marranera cuenta con 4 marranos que son vegetales, purina, aguas y sobras de la cocina. Las salidas de estos son desechos fecales y lixiviados y emisiones atmosféricas, por supuesto. Estos desechos son para el biodigestor, o también estos desechos se utilizan como esperando que las moscas hagan sus larvas, y estas larvas se utilizan como alimento proteínico para las gallinas. Las medidas de este biodigestor son de 9 metros de largo, 1,20 de alto. Entonces, decimos que los desechos fecales son conducidos por una tubería de PVC de 8 pulgadas. Como salidas del biodigestor tenemos gas metano, biogás, que es aprovechado para la cocina, pero en este momento este biodigestor es relativamente nuevo, entonces apenas está en proceso. También tenemos el abono orgánico, que es sólido y líquido. Las plantas de la finca, como ya lo habíamos mencionado antes. También seguimos y encontramos las huertas. Todo lo que está en verde son las huertas, donde hay plátano, yuca, cebolla, bueno, variedad de cultivos. Estos alimentos que dan estos cultivos se utilizan para los mismos alimentos para las personas de la finca o para la venta, para la comida, y bueno. Entonces continuamos el caminito y seguimos. Estos animales se alimentan de purina y también de la mosca, como lo nombraba antes, de la larva de estas moscas. Específicamente también se alimentan de bore y lechuguilla, de agua, esas gallinas y los huevos, y estas gallinas también utilizar para la venta. Continuamos, encontramos los patos, también se alimentan de lechuguilla, de bore, de agua, de purina. Las salidas son la materia fecal, que también esta se utiliza con un proceso que se utiliza para abono orgánico. Y los huevos de pato se venden y el pato también se consume. Continuamos y encontramos la conejera. Las conejeras se sacan crías, se alimentan de lechuguilla, de bore, de agua. Sus heces se utilizan para abono líquido también. Los conejitos también se utilizan para consumo de la finca. Luego nos encontramos con una agua de plantas medicinales y un pozo de agua profundo que alimenta toda la finca como tal. Luego encontramos un deshidratador solar. Aquí se aprovecha la energía solar para deshidratar frutas, de mermelada, de té. También se sacan los pastos estos pastos se utilizan como fuente forrajera también para las plantas. Estos pastos que es deshidratador. Continuando el camino nos encontramos con un establo y otra marranera. Las entradas de la marranera pues es purina, agua y comida. Pues las salidas son heces, esas heces se utilizan como material sólido, líquido, y que son lixiviados. Esto se alimenta el biodigestor. Esta marranera, esta es otra marranera que encontramos ya casi a la salida. Esta marranera es la que le envía todo, o sea, sus heces y sus residuos se utilizan para el biodigestor. Este biodigestor es el que le da el gas a la finca, es el que le produce el gas a la finca. Este biodigestor sí está en uso. Este tiene unas medidas de 12 metros de largo y 1,20 de alto. Otro proceso que hacen en la finca es la del compostaje. Hay compostaje sólido, líquido. Se hace una producción de humus que por medio de la lombricultura. Entonces,
En las entradas pues es el materia fecal, es el agua. Las salidas son emisiones atmosféricas, son gas. Bueno, también hay un criadero de cuyes que es para consumo humano. Las entradas son cuyes, material vegetal, agua, la salida es materia fecal, que también es aprovechada para abono orgánico, como lo habíamos dicho antes, que estos animales producen de materia fecal. Todo se utiliza, como todo en la finca se aprovecha a lo máximo, se trata de aprovechar al máximo. Luego nos encontramos con el criadero de larvas de mosca. Esta es aprovechada como fuente proteínica para los animales. En este caso se utilizan para las gallinas. Y con eso merma uno la cantidad de purina, o ellos merman la cantidad de purina. No deben de comprar tanta purina ya que forma de alimento. Enseguida nos encontramos con el biodigestor, donde se produce el gas por medio de tubería que dirige a la cocina. A los lados nos encontramos con dos piscinas grandes donde están el criadero de peces. Se practica el consumo humano. También las entradas es purina, agua, material vegetal. Las salidas de esto pues es el pescado y son ganancias económicas porque el pescado se vende o crudo o cocinado, porque pues también tienen un restaurante el cual ofrecen todos estos alimentos. Siguiendo nos encontramos el panel solar. Entonces las entradas son panel solar, rayos y los rayos solares. La salida es energía eléctrica, la cual da energía a más o menos 8 bombillos. Estos bombillos los tienen en las cabañas. Entonces también al lado izquierdo nos encontramos las cabañas. Luego nos encontramos con la rueda de Pelton mecánicas. Se genera energía eléctrica por medio del movimiento del agua. Esto es alimentada por una laguna pequeña. Para el momento no estaba en uso. Luego encontramos un lago grande espectacular. Se usa para que los turistas hagan deportes acuáticos. Entonces esto es una forma de generar ingresos para la finca. Pasando un puente nos encontramos con el cultivo de cacao. Entonces aquí sacamos la semilla del cacao para la venta. Las entradas serían las plántulas de cacao o semillas, el agua, el abono orgánico. La salida es el chocolate para la venta. Y por último entonces encontramos las cocinas y los baños. Listo. Entonces todo esto por medio del AutoCAD y proceso de entradas y salidas de los subproductos, residuos, consumo de energía tradicional, energía alternativa y el consumo de agua. La evaluación de impactos ambientales. Esta nos indica que el agua y el aire son uno de los ecosistemas que más se ven afectados en cuanto a los residuos sólidos que generan y el proceso de los biodigestores para generar gas. Entonces aquí vemos la valoración que nosotros le dimos. Entonces, que el agua, la actividad realizada por el agua son las cocinas de la finca y baños y duchas. Entonces nos generan vertimientos y contaminación de agua. Y por baños y duchas nos contaminan con heces, fecales y jabón. El impacto es la contaminación obviamente del agua superficial y subterránea. En el suelo es por medio de la operación de celda fotovoltaica, generación de residuos peligrosos como las pilas, porque estas celdas tienen unas pilas que tienen un vencimiento, entonces no generan impacto ambiental en contaminación del suelo. Tenemos el aire, que lo pusimos en el biodigestor, energía eléctrica y el compostaje. Entonces el biodigestor nos genera gas metano, que es contaminación atmosférica, la energía eléctrica, las emisiones de CO2, que es contaminación atmosférica también, y el compostaje, que nos produce gas metano, óxido nitroso y dióxido de carbono. Entonces esta es contaminación de emisiones atmosféricas, emisiones de efecto invernadero. Por otro lado tenemos el ruido, que es por medio del proceso de la elaboración de miel de caña de azúcar. Entonces nos generan ruidos por los motores, y esto es contaminación auditiva. En lo social, la ejecución de proyectos autosostenibles.
entonces ausencia de empleo y menos oportunidades laborales en el impacto. La calificación que le dimos a esta matriz de valoración en cada uno de sus respectivos componentes, pues los menos fueron los ruido social, que es irrelevante, y el resto fue moderado. Entonces, como todos sabemos, pues la finca es autosostenible y tratan en lo más mínimo de generar emisiones atmosféricas o generar impactos al medio ambiente. Porque pues esta matriz nos dio pues normalita, relevante, no es grave o no tan grave la contaminación que produce. Entonces, bueno, este es el lado de la matriz. Ahora vamos a la propuesta de mejora. Queremos implementar en la finca La Cosmopolitana la instalación de nuevas celdas fotovoltaicas. Ellos cuentan con una sola. Esta celda produce para 8 bombillos nada más. Pero falta, o sea, casi la mayoría de la finca es con energía eléctrica del departamento. Bueno, el panel solar vale 1.490.000 pesos. El panel solar es generador de electricidad, corriente continua, inversor opcional, convertidor de tensión continua en corriente alterna, 220 voltios o 380 voltios. De estos dos se pueden conseguir. Banco de baterías es opcional, sistema acumulador de energía. Este banco de baterías se puede pues comprar por aparte y tener varios, por si se llegan a acabar o por si no llega a haber sol o por si está muy lluvioso el día. Regulador de carga, proteja las baterías de sobrecarga y sobredescargas, alargando así la vida útil de la misma. Entonces la idea es que los dueños de la finca implementen estos paneles solares. Más que todo, la idea es que lo hagan en la parte de la cocina, en la parte del kiosco, en la parte de fabricación de los alimentos, que es donde más se consume energía eléctrica. Bueno, entonces estos son unas imágenes del proceso de compostaje. Entonces ahí podemos ver que hay compostaje líquido y hay compostaje sólido. Así como está en la botellita, vemos cómo queda el compost líquido. Este compost se utiliza para las plantas. Tenemos el panel solar, que es el que está en la parte de atrás de la finca, que es el que emite luz para 8 bombillos. Estos están ubicados en las cabañas. Tenemos la rueda de Pelton y del biodigestor. Está la marranera y está el biodigestor. Seguimos con la explicación de los procesos, entradas y salidas de la finca cosmopolitana. Muchas gracias por su atención.